Ah, ok. Es para el álbum de personas ilustres. Listo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, un seminario más de una serie de seminarios de la Conectar mi celular acá. No tengo ya poco. De la No, Comisión no lo puedo General de conectar. Formación del Capital Humano, No sé, los inquietos están liquidados. realizados por la Comisión de Coordinación de esta Agencia Espacial. Mi nombre es Mario Arriola y agradecemos su visita a las personas que están aquí con nosotros. Una cantidad numerosa de estudiantes de hoy en sí. También tenemos estudiantes de Monterrey, de la UNAM, por supuesto, y un par de empresarios. Me da mucho gusto presentar al doctor Carlos Parga. Él es originario de Aguascalientes, ingeniero en electrónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestro en ciencias de la computación, y doctor en control automático o difícil de estar en Zacatecas. Él ha trabajado en diferentes áreas, desde el soporte electrónico profesional. Desarrolló una interfaz para el control de robots con teléfono celular y durante el doctorado desarrolló un exoesqueleto controlado por impulsos del sistema nervioso usando una red neuronal y interfaz. Ha participado en varios congresos y publicado en diferentes medios, congresos nacionales, tanto como extranjeros. Tiene algunas intervenciones en diseño de asuntos relacionados con energía solar, sistemas de bajo consumo y electrónica de potencia. Actualmente trabaja como jefe de diseño de sistemas eléctricos en la empresa BIP 360 y desarrolla sistemas electrónicos e informáticos. Está interesado en el estudio de los fenómenos relacionados a la cohetería y ese es el tema que nos va a platicar hoy. Cómo se enlaza la electrónica con los cohetes. Por ahí tenemos un amigo que hace cohetes en su hobby, desarrolla tanto los motores como los combustibles y a lo que se dedica es a lanzarlos. Pero alguien más tiene que ver con el control de estos cohetes. Siempre queremos saber hacia dónde van y recuperarlos. Salvador, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho su asistencia. Efectivamente, soy doctor en control automático por la formación de electrónica. La forma como llegué a esta área es pues, desarrollando los sistemas electrónicos de los cohetes. Primero me llamaron si podía realizar algunos diseños para el control de los cohetes. Posteriormente también me hablaron para empezar a diseñar todo lo que es para medir los fenómenos de los motores, lo que viene siendo el empuje y varios detalles que vamos a ver ahorita, y empezar a desarrollar la informática en los programas con los cuales se procesan los datos y pues realizar todo este tipo de artilugios y programas pues requiere estudiar, ¿no? Entonces, conforme se fue dando los trabajos, y aumentando la complejidad, pues prácticamente uno termina aprendiendo bastante sobre el tema. También asesorado con otro tipo de profesionales. Y pues aquí estoy. Vengo a compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido desarrollando cohetes, experiencias que hemos tenido también en algunas circunstancias y pues sobre todo cómo es que al final los conceptos todos funcionan en conjunto para lograr el objetivo que es elevar el cohete. Ok, puedes pasar a la primera presentación, por favor. Primero,
para entrar en tema, les voy a mostrar el video de uno de los lanzamientos que hemos hecho. Este es el tipo de cohete que estamos, bueno, estamos probando, es uno de los prototipos que tenemos. Ahí estábamos haciendo una prueba de integración ya completa del sistema electrónico del que les platicaba. Los motores, el fuselaje. De hecho, esta es la primera prueba de integración. El circuito electrónico lo que hace es soltar el paracaídas en el momento adecuado para poderlo recuperar. Prácticamente de ahí ya todos los fenómenos que tenían que pasar de manera activa ya ocurrieron, ya nada más es la caída. ¿Qué puedes pasar a la siguiente? Ok, ahora pues se vio ahorita vimos el cohete, vimos cómo despega, llega a su apogeo, suelta su paracaídas y cae, pero de eso hay muchos fenómenos y muchas circunstancias relacionadas para que ocurra todo de manera coordinada, conjunta y no falle. El primer concepto, el más importante en un cohete, es el concepto de la propulsión. Si no hay propulsión, el cohete no sirve de nada, no se va a mover, se va a quedar y realmente pues no es más que una pieza que puede tener uno ahí, ¿no? La propulsión es realizado por un motor de reacción. Ese motor de reacción es llamado así por el fenómeno con el cual se basa su funcionamiento. Tenemos aquí las imágenes. ¿Quién ha inflado un cohete? Básicamente un cohete. Un globo. ¿Quién ha inflado un globo y lo ha soltado? Todos lo hemos hecho, creo, ¿no? Sí. Entonces, uno lo infla, llega a un tamaño adecuado, lo suelta y el globo se propulsa él mismo, ¿no? Sin control, pero tiene una propulsión hasta que se le termina el aire. O al menos eso es lo que vemos. Bien, ¿por qué sucede este fenómeno? Cuando uno lo infla, uno acumula energía en el interior en forma pues, de presión que infla el globo, ¿no? Se infla el globo, ahí tenemos una energía potencial en forma de presión por el efecto que genera el plástico del globo que tiende a regresar a su tamaño. Entonces ahí hay una presión interna y ahí hay una energía. Cuando uno suelta la boquilla, toda esa presión que está empujando hacia todos lados de la pared del globo sale por el único lugar que tiene. Con la presión que acumuló cuando lo inflamos y la presión que genera la estructura del globo. Todo ese aire que sale hacia un lado empuja el globo hacia el lado contrario. Entonces tenemos el aire saliendo hacia un lado y la reacción de ese aire en sentido totalmente opuesto, que es el que empuja al globo, pero ya aplicado a cohetes es exactamente lo mismo. Tenemos la presión que se genera dentro del motor, sale por la tobera, que nosotros estamos hablando de la boquilla del globo, pero en los cohetes se llama tobera, sale por la tobera a alta presión y ese aire saliendo genera la reacción en sentido contrario para que el cohete se desplace. Entonces, eso es la tercera ley de Newton, que dice, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Ok, ya teniendo el principio fundamental con el que trabajan los motores, pues tenemos, ya entrando en materia de lo que son los motores, hay dos tipos de motores. Tenemos los motores que trabajan con combustible sólido y los motores que trabajan con combustible líquido. No vamos a meternos mucho en la diferencia entre uno y otro, porque para lo que yo quiero explicar en la
todo el seminario, no tiene mucha trascendencia el que sea de un tipo o de otro. Lo que nos interesa es lo que acabamos de explicar, el efecto de la reacción que tienen los gases saliendo por la tobera. Pero lo que quería puntualizar es que no importa si es de un tipo de combustible o es de otro tipo de combustible, siempre van a tener el mismo fenómeno que los va a impulsar. Voy a hablar un poquito nada más sobre combustible sólido, puesto que son los motores con los que hemos estado trabajando. Dentro del motor necesitamos, ya establecimos que necesitamos tener una presión, como en el globo. Necesitamos tener una presión que tenemos que liberar por una boquilla en la tobera. Pero no vamos a inflar el motor en el caso del cohete, como el globo. Necesitamos generar la presión de otra forma. La forma como se genera esa presión, como esa presión que nosotros teníamos con la presión que hacía la estructura del globo, lo hacemos con expansión de gases, calentándolos. Alguna vez, regresando al ejemplo del globo, una vez que tienes un globo inflado, lo amarras. ¿A alguien se le ha ocurrido ponerle las manos y esperar un rato? ¿Qué es lo que sucede? Y han visto cómo crece, ¿no? Crece un poco, pero es visible. Crece el globo, nada más con el calor de las manos. Eso es el efecto de expansión de los materiales, en este caso de los gases. Entonces tenemos la misma cantidad de materia ahí, pero el hecho de cambiar su temperatura hace, en este caso subir su temperatura, hace que crezca en volumen. Entonces, al crecer ese volumen, pues genera una presión, y esa presión tiene que salir por algún lado, que viene siendo la tobera del cohete. ¿Cómo vamos a calentar los gases? De la manera más sencilla, quemando algo. Entonces, en el caso de los cohetes de combustible sólido, se le llama combustible sólido porque efectivamente, como la pólvora, es sólido, no es líquido, no es un gas, es como arena, pero también se puede aglutinar y queda como una pasta o como una galleta. Entonces es sólido, y dentro de la materia que hay dentro de esa galleta o dentro de esa pasta, existe lo suficiente para generar la combustión, que vendría siendo el combustible y el oxígeno. Una vez que el combustible sólido llega a la temperatura de ignición, el oxígeno y el combustible empiezan a reaccionar, calentándose de una manera pues bastante violenta, sin llegar a una explosión. Y ese calor hace que se expandan los gases que se generan dentro de la cámara de combustión. La cámara de combustión se le llama al interior, donde se encuentra el combustible en este caso, y sale por la tobera. Nada más para puntualizar, el empuje de un motor de combustible sólido depende del combustible, obviamente, pero no solo depende del combustible, depende también de la forma interna. ¿Alguien ha disparado los cohetes de pólvora convencionales? Sí, los han disparado. Se han fijado que uno los enciende, empiezan a prender, sacan chispas y de repente ¡shum!, sale disparado de golpe. ¡Paz! Ustedes lo que están observando es un tipo de empuje más o menos de este tipo. Más adelante vamos a verlo. Pero tiene un empuje muy grande, que es el que hace que salga disparado así, ¡pum!, como plataforma. Y posteriormente sigue prendido, pero su empuje baja hasta que termina. Pero aquí se fijan este corte, que es, si te ves el motor o el cohete por atrás, tiene un agujero, pero dentro de ese agujero puedes encontrarte estos tipos de formas, o puede estar sólido totalmente. Entonces, a lo que quiero nada más dar a entender es de que no solo es el tipo de combustible, sino también la forma que hay dentro del combustible y lo que hace el diferente tipo de empuje que hay en ellos. Siguiente, por favor. Ok. Antes de entrar a esto, quisiera explicar un poco.
Aquí están relacionados con el término pozo gravitacional. ¿Nadie? Ok. Un pozo gravitacional se le conoce normalmente así, porque es una representación de cómo funciona la gravedad. Esto lo explico, lo voy a explicar porque es importante para entender por qué uno debe de conseguir ciertos parámetros en los cohetes. Entonces, vamos a imaginar que nosotros estamos metidos en un pozo. Y ese pozo tiene una salida como tipo un cono. ¿Sí? Nosotros estamos parados aquí. Aquí estamos nosotros parados. Si ustedes, imaginen, si ustedes se encontraran dentro de este tipo de pozo, ¿qué se les ocurriría para salir? Estuviera en diagonal, ¿verdad? Y además estuviera en diagonal, o sea, tú dices haciendo algo así, ¿no? Ajá. Pero para poder lograr esto, ¿qué otra cosa necesitas? O sea, está bien. Necesitas exactamente, necesitas la velocidad para poder empezar a trepar, ¿no? Hasta que sales y ya no te resbalas, ¿no? Ok, y una vez teniendo claro ese concepto, ahora sí, regresamos a nuestra Tierra normal, tenemos una fuerza gravitacional, ¿no? Nosotros para salir del planeta necesitamos agarrar velocidad hasta que sales. ¿Sí se fijan? La analogía, ¿queda claro? Entonces, es muy importante la velocidad, pero para nosotros obtener la velocidad, nosotros necesitamos un empuje. Necesitamos un empuje que que nos mueva o mueva nuestro cohete. Esta velocidad de salida, para poder nosotros salir aquí, está definido, es conocido. Más adelante voy a dar ese dato. Pero ahorita, de aquí a que llegue ese dato, les voy a explicar qué necesitamos nosotros para alcanzar esta velocidad. Bueno, nosotros ya definimos que nosotros necesitamos velocidad. Pero voy a borrar esto. ¿Ya lo puedo borrar? Nosotros necesitamos velocidad. Pero para conseguir esta velocidad también necesitamos una fuerza que nos empuje, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hay un parámetro que nos importa mucho, que es esta fuerza, que es la que nos va a dar la velocidad. Entonces, a nosotros nos importa mucho que nuestro cohete tenga la fuerza suficiente para llegar a la velocidad y salir de donde queremos salir o llegar a la altura que queremos llegar. Uno de esos parámetros aquí está, fuerza de empuje del motor. Pero eso es viéndolo desde el punto de vista de nosotros, del cohete. Pero ya para nosotros, con el motor, llegar a esta fuerza, hay una bola un montón de circunstancias internas del motor para nosotros saber si tenemos la fuerza necesaria. Voy a explicar más adelante con detalle, pero los parámetros más importantes o más relevantes a la hora de que nosotros vemos un motor son el impulso específico, el impulso total, la masa inicial y final, la fuerza ya la mencioné, el tiempo de propulsión y la presión de la cámara de combustión. No se preocupen, ahorita vamos a hablar de cada uno. Ahora, olvidemos un momento lo que hemos hablado. Déjenlo ahí. Y vamos a pensar en este concepto, en la eficiencia de un motor. Ustedes conocen este término. Sí, lo han visto bastante, ¿no? Saben que este número entre más grande, nos rinde mejor el combustible. Ok. Hace rato les enseñé un parámetro que se llamaba S. Se llama impulso específico. Ese impulso específico es algo análogo a esto en los carros. Este número, entre más grande sea, sabemos que necesitamos
menos combustible para movernos, o en su defecto podemos movernos más lejos. ¿Sí queda claro? En el caso de los motores de cohete, el parámetro impulso específico es muy similar. Este número nos indica la eficiencia del motor, nos indica qué tan eficiente es el motor con el combustible que tenemos. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, en los motores de combustible sólido, tenemos 1 kilo de pólvora, este número nos va a decir cuánta fuerza nos va a dar, o cuánta energía en total nos va a dar con ese kilo. Ahora, la eficiencia depende de varios parámetros. Por ejemplo, si tu motor está mal afinado, este parámetro baja, ¿no? O si pones un combustible de menor calidad, baja. Entonces, en el caso del motor es lo mismo. Si la tobera no está bien diseñada, la cámara de combustión no está bien diseñada, o el combustible no es de buena calidad, el impulso específico baja. Entonces, el impulso específico, entre más alto sea, nos indica que la misma cantidad de combustible nos va a dar más energía. Y entre menos sea el impulso específico, significa que necesitamos más combustible para obtener la misma cantidad de energía. ¿Queda claro el concepto? Adelante. Ok, ahora ya entrando directamente al tema. Nosotros tenemos que este parámetro establecimos que es muy importante, ¿no? Para nosotros. La fuerza, que es la que nos va a dar la velocidad que nosotros queremos. Ahora tenemos también el impulso específico. Aquí ya apareció este término. La G, que es la constante gravitacional, todos la conocemos. La T, que es el tiempo. Y aquí hay un término que no les había mencionado, que es delta M. Delta M significa el cambio de masa, que viene siendo la masa inicial menos la masa final. Si nosotros tenemos el cohete, el que nosotros habíamos mencionado, un cohete sencillo, que puedes comprar y lo disparas. Tú lo enciendes, bueno, antes de encenderlo lo pesas. Lo enciendes, sube, baja, y cuando cae, ¿va a pesar más o va a pesar menos? Va a pesar menos. ¿Por qué? Porque se quemó el combustible, se salió, se fue. Entonces, tiene una masa final, el motor tiene una masa final que es el cartón, y si le sumas el combustible, nos va a dar la masa total del cohete. Entonces, esta delta M no es más que la cantidad de combustible que tiene el cohete. Nada más que se menciona así, porque como es un motor de combustible sólido, también aplica en los líquidos. Como es un motor que ya tiene también el combustible interno, hay que conocer cuánto pesa antes de encenderlo y cuánto pesa después de encenderlo. Y nosotros sabemos la cantidad de combustible que se tiene. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que la fuerza está relacionada al impulso específico, o sea, cuánta energía nos va a dar el combustible, la cantidad de combustible que tenemos y el tiempo que está encendido. Y de igual manera se puede obtener el impulso específico, la fuerza que nos da durante el tiempo que está encendido sobre la cantidad de combustible. Y esto es muy parecido a lo que se hace cuando quieres saber cuánto va a dar el auto, ¿no? O sea, calculas más o menos lo que te vas a mover, cuántos pasajeros llevas y cuánto combustible tienes, la distancia que te vas a mover, el tiempo que te vas a mover, y te va a dar la eficiencia. Es muy similar. Entonces, la fuerza y el impulso específico están totalmente relacionados. De hecho, aquí lo único que hice fue despejarlo para que se quedara el impulso específico por fuera. Siguiente, por favor. Ahora, esta ecuación del cohete de Tsiolkovsky es también conocido
como la tiranía de la ecuación del cohete. Con lo que ya sabemos ahorita, nos vamos a dar cuenta de un fenómeno muy interesante. Hablábamos que lo que nos interesa es la velocidad para poder movernos, ¿no? Para poder salir del pozo gravitatorio. Delta V no es otra cosa más que el cambio de velocidad. Si nosotros estamos en la superficie de la Tierra, no nos movemos, pero necesitamos tener una velocidad aquí arriba, ¿no? Entonces esa delta V es igual, es la velocidad final menos la velocidad inicial, eso es el delta V. Ahora tenemos aquí otra vez la constante gravitacional, tenemos el impulso específico y la masa inicial y la masa final, o lo que es el combustible. Hay una situación muy importante que debemos de tomar en cuenta con los cohetes. Cohete. Internamente, ¿qué lleva dentro? El cohete. Lleva el propelente, lleva el paracaídas, acá arriba. ¿Qué otra cosa se les ocurre que lleve? La carga útil, la tobera, que es parte del motor. Aquí va. La tobera. Y pues el fuselaje, ¿no? Entonces, pero todo eso es masa. Todo esto es masa. Entonces el propelente es masa. El motor es masa. Las aletas es masa. El paracaídas es masa. Entonces va a llegar un momento donde, si le sumamos, voy a dar unos números nada más, 100 gramos de combustible. Voy a pasar para acá. Perdón. Tenemos 100 gramos de combustible y tenemos otros 20 gramos de paracaídas y tenemos 400 gramos de fuselaje y tenemos 300 gramos del motor y 100 gramos de combustible. Y si hacen la suma, esto ya se anda acercando al kilo, ¿no? Entonces es un kilo que tiene que ser levantado de manera en línea recta por la fuerza que sale aquí. Nada más. Todo este peso tiene que ser impulsado solamente por la fuerza de la tobera. Entonces, si nosotros ya tenemos un cohete que funciona y pesa, bueno, voy a sacar esta suma rápido, 920, ¿no? Tenemos 920 gramos. Entonces, nosotros tenemos ya, sabemos que este cohete con 920 gramos de masa se eleva 1 kilómetro, ¿no? De altura. Pero se nos ocurre meterle una carga útil de otros 100 gramos. Aquí. Ya no va a pesar 920, va a pesar 1 kilo con 20. ¿Qué creen que pase con esta altura? Se reduce, exactamente. Ya no va a subir 1 kilómetro, va a subir 900 metros, ¿no? Pero nosotros necesitamos llegar a ese kilómetro. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que suba ese kilómetro a pesar de que tiene 100 gramos de carga útil? Más combustible. ¿Modificar la tobera? ¿Eh? ¿No se puede modificar la tobera? No. Bueno, sí se puede modificar, pero para el ejemplo que quiero llegar es correcta la línea de pensamiento del compañero. Okay. Es a la conclusión que quiero llegar, el punto que yo quiero dar a entender. Entonces, nosotros, es correcto, ponemos más combustible, ¿no? Para que suba más. ¿Qué te gusta? ¿Otros 100 gramos de combustible? Por así decirlo. Entonces, tenemos 1020 kilos de masa. Y decimos, tenemos que subir al kilómetro y le ponemos otros 100 gramos de combustible, ¿no?
Entonces ahora va a pesar 1 kilo con 120 gramos. Bueno, 1 kilo con 120. Si se fijan, volvió a subir nuestra masa. Para poder solucionar el problema de 100 gramos de carga útil y poderlo subir a 1 kilómetro, tuvimos que aumentar otra vez la masa. Y eso no nos garantiza, sin hacer los cálculos, no nos garantiza que lleguemos a todos modos al kilómetro, porque ya volvió a subir nuestra masa. A lo mejor vamos a necesitar más combustible todavía. Y eso vuelve a subir la masa. Todo por 100 gramos que le aumentamos al cuerpo. Entonces, la ecuación de Tsiolkovsky nos dice que la diferencia de velocidad, que es lo que necesitamos para poder subir la velocidad, es el impulso específico. Ahí sí entra lo que tú me comentas. Si se modifica la tobera, se puede modificar el impulso específico. Pero aquí lo más importante es la masa inicial y la masa final. La masa final sin el combustible y la masa inicial con el combustible. Entonces, si nosotros tenemos menos masa final, esta proporción va a cambiar, ¿no? Igual, si tenemos más masa inicial, a final de cuentas lo que nosotros necesitamos es que esta relación sea lo más grande posible para poder subir. Porque, como les acabo de demostrar, bueno, no demostrar, de explicar, para poder subir 100 gramos, todo lo que tuvimos que hacer, porque ni siquiera mencioné el cambiar también el tamaño del cohete. Entonces eso nos va subiendo masa, 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 y todo nos mete masa. Y toda la masa necesita combustible para subir. Más combustible que requiere más masa para poder poner los tanques o poder poner el motor más grande. Y eso requiere más masa, más fuerza, más combustible. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la ecuación del cohete. Que por una pequeña fracción de masa útil que nosotros queremos subir, necesitamos una gran cantidad de combustible. También por eso se le llama la tiranía de la ecuación del cohete. Adelante. Tengo una duda rápida. Sí. Hablaste del pozo gravitacional. Incluso cuando un cohete alcanza cierta velocidad, también su masa se ve afectada por esto. También se tiene que tomar en consideración, es decir, no sé si influya que un cuerpo cuando está alcanzando la velocidad de la luz, cosa que todavía no llegamos, pero aumenta su masa. Entonces también eso llega a afectar al cohete. ¿O todavía? Ahorita estoy centrado en la física que nos deja aquí en la Tierra. Ok, lo que digo. Pero sí, es un planteamiento bastante interesante. Y de hecho, la primera vez que leí ese planteamiento fue en las publicaciones de Carl Sagan. Okay. Pero sí, ese ya es un planteamiento un poco más teórico que práctico. Adelante. Bueno, entonces, ¿es este? Estábamos hablando del pozo gravitatorio y que necesitamos una fuerza para salir de él, ¿no? Entonces nosotros, para nosotros alcanzar la órbita terrestre, como se encuentran los satélites dando vuelta, necesitamos un delta V, o sea, una velocidad de 8 kilómetros sobre segundo. Pues hace rato les comenté, al rato les digo el dato. Son 8 kilómetros sobre segundo para poder encontrarse uno en la orilla del pozo gravitatorio, en equilibrio. No te caes, pero tampoco te vas, no te sales completamente, ahí estás. Pero necesitas tú tener una velocidad de 8 kilómetros sobre segundo. Si quieres llegar un poco más lejos, por ejemplo los puntos de Lagrange o la órbita de la Luna, se necesita, aparte de que ya se tiene la velocidad de la órbita de la Tierra, ya tenemos nosotros 4 kilómetros sobre segundo. Necesitamos todavía un delta V, o sea, sumarle a estos 8, 3.5 para llegar a la Luna.
o 4.1 para un poco más lejos. Ahora, si nosotros queremos ir de la superficie de la Tierra hasta los asteroides, lo que viene siendo entre Marte y Júpiter, se requiere más de 4. Ah, no, esto es en los asteroides cercanos a la Tierra. No, esto es cerca de la Tierra, perdón. Hasta la superficie de la Luna se requieren 6. Y hasta Marte se requieren 8. Perdón. Entonces, si nosotros ya teníamos, para llegar a Marte, necesitamos primero tener 4 kilómetros sobre segundo y todavía aumentar otros, 8 kilómetros sobre segundo y todavía aumentar otros 8 kilómetros sobre segundo. O sea, en realidad necesitamos 16, que es la velocidad de la que estaba hablando yo hace rato. O sea, el pozo gravitatorio, el compañero comentó que se necesita velocidad, y la delta V. Este es el número. Esto es lo que significa, o esto es lo que quiere decir este delta V. Y se lo van a encontrar siempre que se hable de órbitas o de subir de la Tierra a la órbita. Eso es lo que quiere decir. Y también ya vimos que la delta V está relacionada con la fuerza. Entonces, esto está relacionado con la fuerza y sabemos que a la Tierra se requiere una fuerza y de ahí otra fuerza y otra fuerza y otra fuerza. ¿Ok? Adelante. Ahora estábamos hablando de el impulso específico. ¿Por qué lo mencioné ahorita hasta el último? Porque creo que queda un poco más claro ahorita, ¿no? Aquí hay algunos tipos de combustibles. Tenemos aquí dos, que son estos son los únicos sólidos. Y este tipo de combustible sólido es parecido al que utilizaba el transbordador espacial. El transbordador espacial, ¿quiénes lo ubican? ¿La mayoría? Ok. Recuerdan que el transbordador espacial tiene otros dos cohetes pegados. Está el tanque y tiene otros dos puntos, unos blancos. Estos son de combustible sólido. Son de un tipo de combustible, es una pasta así como verdosa, y son componentes parecidos al perclorato de aluminio. Tienen una fórmula más elaborada, pero más o menos esa es la base. Esos motores tenían un impulso específico cercano a 277. Su unidad de segundos. Porque a la hora de despejar la fórmula del impulso específico te da segundos. ¿Qué da segundos? No tiene que ver realmente con el tiempo, como nosotros podemos decir 3 segundos. Pero es la unidad que queda para el impulso específico. Entonces, el tipo de combustible sólido son 277 segundos. Y es el impulso específico más grande o más alto que se puede conseguir con combustible sólido. De ahí están los combustibles líquidos. Y empieza a subir. Por ejemplo, tenemos el peróxido de hidrógeno con queroseno y anda alrededor de los 58. Y luego tenemos el oxígeno líquido con queroseno, que es un combustible también muy común, y ya se va hasta 289. Y tenemos el más eficiente, que es el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido, que es el que utilizaba también el transbordador, que tenía 381. Entonces, el impulso específico cambia con el tipo de combustible, como lo habíamos mencionado, cambia con el tipo de combustible y también el motor. Entonces, por eso hay diferentes tipos de combustibles, porque lo que nos importa del combustible es este valor. Ahora, hablando otra vez del ejemplo que estábamos diciendo, nada más para darnos una idea. Un transatlántico requiere suponiendo que pesa 100,000 toneladas, solamente
de 100,000 estamos hablando que 3,000 toneladas son de combustible nada más. Y un camión de transporte que pesa aproximadamente 5 toneladas también es el 3%. Ahorita no saco el cálculo tan rápido. El automóvil, el 4%. Una locomotora, el 7%. Un avión de combate, un F-18, por ejemplo, un 30%. Un avión de transporte, 40%. Ya ven que los aviones de pasajeros traen el combustible en todas las alas y también en algunas secciones del fuselaje. Pero de aquí al cohete necesitamos el 85% de combustible. O sea, si de un cohete, estoy tomando en cuenta que este cohete debe de llegar hasta la órbita terrestre. Para que ese cohete llegue a la órbita terrestre, o al menos un vuelo suborbital, debe tener aproximadamente 85%. Nosotros estamos hablando que este cohete nada más va a levantarse en 1 kilómetro. Pero para llegar a la órbita terrestre se requieren al menos entre 120 y 160 kilómetros. Entonces esta proporción cambia. Entonces, suponiendo que nuestro cohete pesara 1 kilo, aquí nosotros estamos hablando que tenemos 200 gramos de combustible, el 20%, pero ¿cuánto se levanta? A comparación de la órbita terrestre se levanta muy poquito. Pero para llegar a la órbita terrestre ya no necesitaríamos la combustible, necesitaríamos que por ese kilo fueran 800 gramos de combustible y solamente 20% de fuselaje, sistemas electrónicos, carga útil, sistema de recuperación, todo. Y entre más alto y más lejos, como estábamos viendo hace rato con el Delta B, si necesitamos no solo llegar a la órbita terrestre, necesitamos cambiar de esa órbita, llegar a la Luna, llegar a Marte, llegar a los asteroides, y esa proporción tiene que ser todavía más chiquita para poder llegar a donde nosotros queremos. En el caso del Saturno 5, ¿quién recuerda el Saturno 5? La mayoría. Si fijan, por tomar una proporción, era un cohete de este tamaño, y realmente la carga útil era una cosa de este tamaño, muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Y esa es la tiranía del cohete. Entre más lejos, necesitas más combustible y también reducir la masa para poder llegar. Adelante. Ok. ¿Hay alguna, antes de avanzar a otra parte, alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario que quisieran hacerme? Ok. Entonces nosotros ya sabemos quién... Ah, sí, adelante. No te vi. Puedes cambiar la forma de la tubería sucesivamente para que puedas tener, no sé, alguna gráfica que te puede ir bajando el concepto que sea, pero puedes buscar algo de un concepto. Claro que sí. Se puede cambiar, se puede mover en el camino. Bueno, en este caso no es la tobera, se llama la garganta, que es la forma como está maquinado el combustible por dentro. Entonces ahorita con otros conceptos que voy a explicar ya va a quedar más claro qué tan importante es eso que tú me mencionas. Pero sí, tu razonamiento es correcto. Ok, ya nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos velocidad, que está relacionado con la fuerza. Y esa fuerza está relacionado con el tipo de combustible y el tipo de motor que tenemos. Una vez que ya sabemos los requerimientos del cohete que vamos a trabajar, entonces hay todo un proceso para diseñar un cohete. No lo voy a explicar todo tan detallado, simplemente quiero que quede el concepto a grandes rasgos. Nosotros tenemos el diseño del motor y tenemos el diseño del fuselaje. O sea, ambas cosas se diseñan al principio por separado
pero se tiene que tener en cuenta a dónde queremos llegar. Así rápido se los explico. Se tiene un diseño. Ese diseño se prueba de manera física por medio del túnel de viento, pero también existe el modelo aerodinámico, el cual genera la caracterización, y por medio de las pruebas reales y los modelos ya se llega al modelo. En el caso del motor es muy similar. Se tiene el modelo del motor, se tiene el motor real, y ese motor se prueba en un banco de pruebas hasta que se llega a la caracterización. Una vez que se tienen los dos diseños, se integran y se tiene el cohete real que se prueba en vuelo, pero también se tiene el modelo matemático que puede permitir conocer el vuelo del cohete antes de lanzarlo. Al final de cuentas, todas las vertientes que tienen que llegar a concordar para que el cohete vuele correctamente. Si en algún punto algo falla, el cohete ya no va a funcionar. Puede desde irse chueco, puede no levantarse o a donde esperas, o sí, puede reventar. Adelante. Ok. Ahora sí, lo que tú me habías comentado, relacionado. La caracterización de un motor es conocer todos los parámetros de los que habíamos hablado: el impulso específico, la fuerza, el impulso total, el combustible, y todo eso al final nos va a ver de una manera gráfica. Nosotros vamos a tener algo así, ¿no? Tenemos el punto de ignición, que es cuando se enciende. Llega hasta la ignición, llega un punto de estabilización, se quema y luego empieza a caer hasta que se termine el combustible y se apaga. Esta gráfica es la más importante, se puede tener otras, pero esta es de las más importantes del motor, porque esta nos va a decir la fuerza máxima del motor. ¿Cuánto empuje puede dar en un cierto momento? Pero también es la fuerza total, que se le conoce como impulso, que no es más que el integral o la sumatoria de la fuerza que genera durante el tiempo de encendido. Eso es una integral, o si lo haces de manera numérica, una sumatoria. Pero también se puede tener, cuando está el tiempo de encendido, está el impulso, está la fuerza máxima, se tiene la fuerza promedio, y la presión en la cámara de combustión, que también es bastante importante para hacer el diseño de las toberas. Entonces, estos parámetros, con lo que he explicado, ¿quedaron claros? Sí entender cuáles son. La pregunta que tú me decías, tiene mucho que ver la forma que se tiene adentro lo que se le conoce como garganta. Cuando uno lo enciende, pues nada más se va a ir quemando la superficie, ¿no? Se va a ir quemando, hasta que llega acá y se acaba, ¿no? Nada más se tiene la superficie de quemado, que vendría siendo el área del círculo, donde se encuentra el combustible. Pero aquí viene algo muy interesante. Si en vez de dejarlo de manera sólida, agarras por decirlo, un taladro y le haces un agujero de lado a lado y lo enciendes, no solo tienes la superficie de la cara, también tienes la superficie de todo el agujero. Entonces tienes más área de quemado. Si tienes más área de quemado, tienes más calor. Si tienes más calor, tienes más presión. Y eso te va a dar más fuerza. El asunto es de que esto, al irse quemando, si lo vemos así, ahora sí ya se entiende que son estas gráficas, ¿no?
Una vez que se enciende y se empieza a quemar ese agujero, pues va a tender a quemarse hacia afuera, ¿no? Empieza a aumentar su área de quemado, más calor, más energía, hasta que se termina. Miren, se enciende, empieza a hacerse grande el agujero, aumenta el área hasta que se acaba y cae. Por ejemplo, otro. Me comentabas que para dejarlo más estable está el que es realmente el tubo de combustible con el agujero, que se le llama garganta. Está con la garganta, pero tiene combustible también en medio. Si uno lo enciende, igual que va a empezar a quemarse hacia afuera, pero va a quemarse hacia adentro. Entonces, mientras esta área de quemado aumenta, esta área disminuye. Entonces eso va a mantener más equilibrado el empuje. Y también cada forma de la garganta tiene su propio tipo de impulso. ¿Para qué quieres diferentes tipos de impulso? En el caso de los cohetes pequeños, el diseño básico del cohete es un cilindro con sus aletas. ¿Qué ocurre si el cohete, cuando uno lo lanza muy lento y no alcanzan las aletas a funcionar? ¿Qué creen que pueda suceder? Se desestabiliza. ¿Perdón? Se desestabiliza. Se desestabiliza, se va chueco, no puedes predecir su trayectoria. Entonces, para que funcione, ¿qué es lo que quiere uno? Que funcione rápido, ¿no? Que llegue rápido a la velocidad donde las aletas operen. Entonces necesitamos este tipo de impulso, ¿no? Un impulso fuerte y posteriormente un impulso que mantenga el avance. Pero si uno tuviera un control activo, un impulso vectorial, aquí, ya no necesitamos las aletas. Y si además tenemos una carga útil un poco frágil a las aceleraciones, uno lo que quiere es una aceleración gradual, ¿no? Entonces, aquí se puede tener una aceleración gradual. ¿Y dónde se tiene otra aceleración gradual? Prácticamente esto. Entonces, dependiendo del tipo de aplicaciones, es el tipo de garganta que eliges para tener la aceleración. El banco de pruebas. El banco de pruebas, ya habíamos dicho que es lo que nos importa en el motor. La fuerza, ¿no? Para tener el delta V. Todo es importante, pero de inicio, la fuerza. Necesitamos conocer la fuerza. Un banco de pruebas muy sencillo, ¿cómo se les ocurriría? Una báscula, exactamente. Nos mide la fuerza. Entonces, vendría siendo algo así, como por ejemplo, una báscula de resorte. Podría ser. Podría ser peligroso, ¿no? No, estamos hablando en aplicaciones muy teóricas, muy académicas para explicar cómo funciona un banco de pruebas. No lo vayan a hacer. Todo esto es muy conceptual y hay muchas cosas alrededor para llevarlo a la práctica de manera directa. Déjenlo claro. Entonces se tiene una báscula de resorte, se tiene la aguja, su graduación, y aquí tenemos el motor, ¿no? Lo enciende, y esto nos va a generar una fuerza, ¿no? Y esta aguja se va a mover y vamos a conocer la fuerza que genera. Esto es el diseño muy básico de lo que es un banco de pruebas. Con eso nosotros podemos conocer el empuje del motor. Si uno escribiera muy rápido y fueras anotando los valores, vas a empezar a tener valores de empuje, ¿no? O si por ejemplo esto lo sustituyes por algún sensor de manera automática, empiezas a tener en el tiempo pues puntos, ¿no? De fuerza, de presión. Así. Y ya tienes el empuje que te genera el motor.
Entonces nosotros ya podemos conocer de manera muy rápida, con un cronómetro y con una báscula, cómo se comportó ese motor. Entonces tú tienes tu fuerza máxima, viste que se comporta aproximadamente como un semicírculo, una parábola. Entonces por medio del área bajo la curva, pues conoces la cantidad de energía que te generó, y con esa energía uno puede saber hasta dónde se puede mover un cohete con esa energía generada. Ese es el concepto básico de un banco de pruebas. Aquí está lo que les comentaba. Estos son datos reales. Entonces se tiene el empuje en newtons, ya no es en kilos, ya es en newtons, que es la unidad que se maneja en los motores, y el tiempo de encendido. Entonces, como les comentaba, lo que se necesita es un impulso, un pico para acelerar rápido el cohete y posteriormente mantener un impulso. Adelante. Ahora les voy a mostrar un video de una de las pruebas que hemos hecho. Está en cámara lenta para que se aprecie mejor, puesto que este motor nada más dura aproximadamente 800, 900 milisegundos. Entonces, a velocidad normal no se alcanzan a apreciar los detalles. Disculpa, ¿con qué software está haciendo la adquisición de datos? Es un software que hemos desarrollado nosotros. Sí, esto es tecnología que nosotros hemos manejado. ¿Está basado en MATLAB o algo así por el estilo, Arduino? Todo ese. Todo ese, toda la integración, tanto electrónica como del sistema, es tecnología que estamos desarrollando. Adelante. Antes de seguir avanzando con lo que han visto, alguna idea, alguna duda que les haya salido? Adelante. Bueno, en base a tu recabación de datos, aparte de simplemente ver cuánta fuerza puede generar, ¿hay alguna manera de que crees por ejemplo, con Python, un algoritmo que te permita saber una relación ideal en base a tu verdad? Claro, tú lo que me dices es que por medio del modelado del cohete, encontrar un punto de equilibrio entre la fuerza y el combustible que tenemos. Y sacar. Claro que sí. Sí es posible sacarlo. De hecho, estamos trabajando en algo parecido. Estamos trabajando en eso, nada más que es tecnología que estamos desarrollando, puesto que ya no nomás estamos midiendo la fuerza, sino también la presión y la temperatura interna de la cámara de combustión. Porque sin estos datos no se puede saber. Adelante. Por medio de un manómetro. Un manómetro, pero son manómetros de arriba de 10 megapascales. Sí, también eso se calcula, como les había comentado, primero se hace el diseño teórico para poder hacer el cálculo, y de ahí pues ya se hace el diseño del motor y se espera un tipo de comportamiento y empuje. Entonces esa caracterización real por medio del banco de pruebas debe de coincidir o acercarse mucho a lo que se calculó. Si eso no llega, si es muy bajo, pues el motor no está dando el rendimiento que se espera y no va a elevar el cohete lo que se espera, o hay problemas. O si nos vamos para el otro lado, pues revienta. Que sí revienta. Adelante. Adelante. ¿Existe una bibliografía donde haya simulaciones hechas de varias configuraciones y su relación con el ¿Qué investigación quiere hacer? Claro que sí. No la traigo la bibliografía. Realmente no creí llegar hasta el punto final. Pero la puedes buscar, sobre todo hay varias tesis. Busca tesis sobre el diseño de motores, o busca tesis sobre
caracterización de motores cohete. La NASA tiene sus propios papers y están disponibles. Incluso hay papers generados desde lo que era la época del Apolo, todo lo que vendría siendo los motores F1, incluso sus parámetros y sus estudios de pruebas modales, las inestabilidades de combustión. Hay manuales enormes al respecto. Pero también hay pruebas más modernas o más recientes de universidades en línea, o sea, están las tesis y vienen los del modelado, vienen las pruebas y vienen los datos de las pruebas y de la simulación que ellos hacen. Y te indican qué materiales utilizaron, el procedimiento del combustible. Entonces, pero sí existe y te encuentras en Google, no necesitas tampoco estar suscrito al Google. Adelante. Para hacer estas pruebas, ¿qué tan escalables? Defíneme escalando lo que quieres. Supongo que tú quieres validar algo de un modelo que puede ser que sea bastante grande. Tus pruebas son en una escala pequeña. Creo entender que tú te refieres a que yo tengo el diseño de un motor, ¿no? Y yo tengo la garganta y tengo mi tobera. Y esto me da, por ejemplo, 100 newtons, ¿no? Entonces tú dices, todo lo que te refieres es sacar las proporciones de la geometría y simplemente meterle números más grandes para aumentar este número. Más o menos, o sea, lo que me refiero es que puede que te cueste mucho hacer una tobera real mucho más grande que la que te está poniendo a prueba. ¿Qué factores debes de tener en cuenta para poder hacer una escala de tipo y te permite hacer las pruebas en una dimensión pequeña? Lo más importante, y no voy a entrar mucho en el tema, porque ese tema ya muy específico lo maneja otra persona, ya así. Pero a lo que sí te puedo decir es de que tiene mucho, ahí necesitas termodinámica totalmente y mecánica de fluidos, porque la tobera, sus funciones son, una de ellas es permitir la expansión del gas y permitir el enfriamiento del gas antes de que salga a la atmósfera o salga del motor. Y hacerlo así tan directo como tú dices, no. Porque al final de cuentas sabemos que todos son sistemas no lineales. Entonces, simplemente crecerlo de una manera lineal no te va a dar el resultado que esperas. Con respecto a la pregunta del compañero, ¿alguien se quedó con duda de lo que se dijo? Tal vez sigue un poco sobre esa misma línea de narración. Claro. Déjame ver si lo entendí de esta forma. En un túnel de viento, al realizar las pruebas aerodinámicas correspondientes a cualquier perfil alar o cualquier superficie alar, una de las aproximaciones que tienes para saber que es válido tu análisis es mantener el número de Reynolds, ¿cierto? Es igualar el número de Reynolds y sabes que no importa que tengas una Cessna a un tercio de la escala, una décima de la escala, mientras iguales tu número de Reynolds y mantengas el resto de las propiedades del fluido del aire igual, tu análisis va a ser equivalente. No sé si tu pregunta es un poco enfocada hacia ese estilo, en el aspecto de que aquí en lugar de utilizar el número de Reynolds, utilices el número de Prandtl o algo por el estilo. Entiendo que con tu respuesta es mucha termodinámica, seguramente hay parámetros ahí, pero ¿hay un número en particular, hay alguna serie de características, un estado termodinámico que tengas que respetar? ¿O al final se resume a, como tú mencionas, los cálculos y después llevar un poco a la práctica? En cuestión del modelado matemático, Exacto. No he llegado, yo no he estudiado esto tan a fondo. Ya. Yo, como comenté desde un inicio, yo estoy prácticamente, mi especialidad es echar a andar el banco, diseñar el banco de pruebas, conocer los fenómenos y posteriormente trabajar con esos fenómenos para el vuelo. De acuerdo. Entonces, lo que ya viene siendo termodinámica ya es otro doctorado. Nada más. Sí, ya tan fino ya. Adelante. Con eso de los problemas
No, ahorita hemos hecho puras pruebas subsónicas. Hemos trabajado con modelos subsónicos. Entonces, porque ya, como bien dices, trabajarlo en subsónico y transónico, hay que tomar en cuenta otro tipo de datos. Una pregunta nada más. Supongo que esto es para un objetivo de la empresa. ¿A qué quieren llegar con estas pruebas? O sea, ¿quieren realizar algún objetivo o quieren, no sé, hacer un paper en cuanto a la relación del público con el tiempo, con los estudios? Bueno, ok, todo esto lo estamos llevando con un fin comercial directamente. Entonces tenemos ahorita un modelo de negocio que estamos gestionando. El principal, o ahorita la meta más inmediata, es el desarrollo, pero ya de manera masiva. El cohete que vieron en un inicio, el primero que les mostré, ya de manera comercial, certificado, avalado, ya seguro dentro de las normas de seguridad, que sea fiable y venderlo al público. Y también queremos dar más seminarios al respecto, conferencias y cursos para el manejo de esos cohetes y ir creciendo, ¿no? Ir aumentando las prestaciones de los cohetes para alcanzar no tan solo el entretenimiento, puede ser ya el lanzamiento de CANSATs, o ojalá pudiéramos, el negocio nos permita llegar a vuelos orbitales. Adelante. ¿De qué manera están trabajando? La normatividad del motor. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son? Bueno, ahorita estamos nosotros guiándonos por la normatividad que lleva la NAR, la National Association of Rocketry de Estados Unidos, que es la principal, para desarrollar nuestros primeros motores. A partir de ahí nosotros hemos estado trabajando tanto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y con el CINVESTAR de aquí del Politécnico para desarrollar nuestros propios protocolos tanto de seguridad, en pruebas, en operación y desarrollar nuestra propia normatividad en cuanto a los motores que nosotros vamos a diseñar y desarrollar y comercializar posteriormente. Disculpen, ese es también área de otro ingeniero. El diseño de cohetes es una sinergia grande. Entonces, no una sola persona no puede manejar todo. Se requieren químicos, se requieren mecánicos, se requieren electrónicos, se requieren aeronáuticos, físicos, matemáticos. Es una sinergia enorme. Entonces, en este caso, lo que vendría siendo normatividad, ese tipo de circunstancias más legales o de certificaciones lo maneja el ingeniero. Bueno, nada más como último, quisiera enseñarles un video, otro, más adelante. Un último video, los últimos lanzamientos. ¿Otro? No, otro. Ese no. Ese. Esto nada más mostrarles para cerrar unos últimos lanzamientos ahora con lo que ya les comenté. Creo que no es lo mismo ver un lanzamiento y después ver un lanzamiento con más información de background, ¿no? Entonces, sabiendo qué es lo que hay implicado o parte de lo que hay implicado dentro de todo esto. Hablando de lo que les comentaba, vamos a dar un curso de este tipo de cohetería. Estos cohetes en específico, 2 y 3 de marzo, en Makerspace, por si quieren buscarlo. Ahí está, tanto en Facebook como en Google, pueden sacarlo. En Makerspace está el curso para el 2 y 3 de marzo, en talleres. Entran a la página Makerspace,
buscan talleres y ahí está el enlace al curso. Ahorita voy a poner el video de YouTube con el donde aparecen los 4 lanzamientos. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? Con los 4 lanzamientos. ¿Qué es esto? No se ve. ¿Cómo que no se ve? Pues no se ve nada. Entonces ahorita lo pasa y ya tú platicas algo como en 5 minutos. Sí, ¿Va? Sí, solamente lo platicas mientras se reproduce. Pues ya. Bueno, voy a mostrar por último un último video de también lanzamientos. Quieren aprovechar el tiempo en lo que ven, preguntar más, ¿Es de YouTube? aclararme algo respecto a lo que les he comentado. Ya no alcancé a llegar porque precisamente todos esos datos que obtengo del banco pasan a un simulador. Y de este simulador ya podemos hacer los vuelos. Adelante. Unas preguntas simples. ¿Cuánto pesa tu cohete y cuál es la altura que han llegado? El cohete anda pesando el puro fuselaje sobre los 500 gramos y el motor tenemos dos versiones, de 1 grano y de 2 granos, y pesa entre 250 y 350 kilos. Estamos ahorita trabajando en motores igual de 1 y 2 granos, pero esperamos que pesan entre 150 y 200, o sea, reducir entre 100 y 150 gramos. La altura no la estimamos realmente por medio de instrumentación o por medio de sensores. Hemos llegado a los 500 metros. ¿Algo más? Dentro de ese simulador y las herramientas, ¿qué nos puedes compartir de las herramientas que utilizan? OpenRocket, algo por el estilo, para diseño aerodinámico también. Ok, OpenRocket es una muy buena opción. Es una muy buena opción, pero nosotros ahorita estamos desarrollando también nuestro propio software. Okay. Porque OpenRocket no te permite meter caracterizaciones de motores. Y nosotros estamos trabajando sobre la caracterización de nuestros propios motores y nuestros propios fuselajes. Entonces estamos desarrollando todo el modelo de vuelo basado en nuestros propios diseños. De acuerdo. Yo normal, a punto de prueba. ¿Qué tipo de sensor utiliza para medir la presa general? ¿Y con qué proceso de armazón tan rápido? Porque, bueno, el motor que lo usaste genera 900 milisegundos. ¿Cuánto demuestras que más sobre ese tiempo? Estamos ahorita trabajando 80 muestras por segundo. Esperamos más adelantito elevarlo alrededor de las 2 o 10 kilomuestras para poder trabajar con pruebas modales. Pruebas modales se refiere a la vibración del motor, muy importante porque si la vibración es muy fuerte va a haber una falla estructural. Entonces, más adelante que los motores ya requieran ese tipo de pruebas, vamos a trabajar sobre pruebas más altas, pero estamos trabajando 80 y estamos utilizando celdas de carga con galio. Tiene dos partes. Una parte que es el sistema embebido, o sea, una computadora embebida, un microcontrolador, no es algo, ¿no? Pero a final de cuentas es un microcontrolador, también comercial, y eso lo transmitimos vía XBit a una computadora, pero ya llega los datos procesados y ya viene con la marca de tiempo, ya viene el peso, entonces ya se guarda y ya se pueden hacer postprocesos de la prueba ya por software de computadora. Entonces, también las hemos desarrollado, prácticamente hemos desarrollado todo. Adelante. Estamos utilizando una Mega, pero es más grande para poder meter más código y tener más RAM. Ok, ese es el procesador. El sensor tiene el sensor y su instrumento y su electrónica de instrumentación. Trabaja un procesador y un ADC de 24 bits.
Pues estamos probando con la geometría porque estamos trabajando con nuestras propias mezclas de combustible. Entonces eso cambia totalmente el comportamiento del gas, variando un poco del componente, incluso hasta el aglutinante cambia el comportamiento del gas. Entonces pues tenemos que trabajar con toberas que se acomoden, sobre todo como van a ser motores desechables. Es muy importante que la tobera sea muy fácil de maquinarla, aunque no sea la más adecuada, pero sí que permita una producción fácil, pero que también dé rendimiento durante los 2-3 segundos que funcione. Nos habías comentado que estabas ya adquiriendo datos sobre presión y temperatura de la cámara de combustión, ¿cierto? ¿Nos puedes hablar un poco más de tu telemetría? ¿Qué datos ya están recabando? ¿Qué protocolos usan? De telemetría del banco. Sí, del banco, y no sé si ya estén, por ejemplo, la altura, cuando en los lanzamientos la registran a través de... ¿Ya pusiste el video? Sí, Sí. Puedes mostrar, ahí hay un par de gráficas en 3D. ¿En el video o en la presentación? En la presentación, por favor. Es que ya la cerré. Sí, perdón. Son 2 gráficas en 3D casi al final. Algunas cosas me imagino que las toman a través de un piloto automático que va dentro del cohete durante los lanzamientos. Ok. Hablando exclusivamente del cohete ya integrado. Ok. Esto es una trayectoria simulada. Ok, Con los datos que tenemos del banco de pruebas. de acuerdo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Permíteme. Esto ya está tomado en 3D, es la altura y la distancia. Y esto ya es un dato real. Esto ya es un dato real. No son los mismos parámetros de la simulación y del vuelo. Posteriormente tenemos que empatarlo para poder hacer la validación. Con esa computadora de vuelo, ¿qué datos adquieres? Obtenemos aceleración en 3 ejes. Ok. Tenemos puntos GPS. Tenemos presión barométrica, que también nos da la altura relativa y absoluta. Y estamos teniendo también estos son sensores, nada más estos datos. Y la computadora de vuelo también activa el paracaídas, que se puede activar por tiempo, por altura, y también registra todos estos datos en una tarjeta SD. No es telemetría precisamente, es más como una caja negra. Y posteriormente sí esperamos que también ya tenga un control activo para el empuje vectorial. Perdón, adelante. Adelante. Los motores experimentales, este vuelo es con un motor experimental y son de titanio. Titanio y aluminio. Entonces trabajamos, la tobera es de titanio, unas son de titanio, otras de acero inoxidable y el cuerpo es de aluminio y también de titanio. Entonces estamos haciendo combinaciones. ¿Perdón? Los aislantes, estamos trabajando con el aislante del combustible y el cuerpo del motor. ¿Nada más? El video cerramos. Ya quedó, ¿verdad? Ok. Entonces, última. Es sólido, son mezclas. No puedo decirte exactamente porque ya es parte de nuestro producto, pero son mezclas. Estamos trabajando un poco de azufre y también estamos trabajando. El componente principal es azúcar y sorbitol. Estamos experimentando con esas dos. Pero Combustibles orgánicos. prácticamente son orgánicos. Ok. Ya no quieren la receta. Sí. Bueno, este es un video de las últimas pruebas de los vuelos que hicimos sobre los modelos de preserie. Aquí les presentamos 4 vuelos. En los 2 primeros vuelos usan aletas trapezoidales convencionales. El segundo vuelo usa una configuración de aletas de rejilla y el tercero usa una aleta tipo anular.
Cada uno de los cohetes lleva a bordo una carga útil diferente, que es lo que estábamos experimentando. El primer vuelo se activa el paracaídas por un temporizador. El segundo usa un activador del paracaídas por barómetro. Y el tercero y cuarto vuelo se usan las computadoras de vuelo como caja negra y que están activando el paracaídas. Ya el doctor les va a explicar un detalle que hay en el cuarto vuelo donde hay una falla. Entonces, véanlo por favor. Ya. Esto es parte de lo que hacemos en los talleres de cohetería que damos. ¿Quieres que ponga el audio? Sí. Sí, ¿Se lo quité? ¿Desde el principio? Sí. Lo bonito es que salió un motor. Como ven, lo que buscamos son trayectorias rectas. Son un sistema pasivo de control. Es pura aerodinámica lo que se está usando para que el cohete a cierta velocidad funcione en sus aletas y tenga una trayectoria recta. El dato de tercera dimensión que les mostré es de esta computadora de vuelo. Como ven, hay una mejora significativa en usar aletas de reja que usar aletas convencionales. Ahí el problema que se tuvo es un problema que nos dimos cuenta ya hasta el momento de hacer las pruebas. Es una descompresión dentro del fuselaje y nos está dando lecturas no reales de la altura. Entonces eso hizo que el paracaídas se activara prematuramente. ¿El sistema de arreglillas es fijo o es autónomo? Es fijo, es pasivo, es control pasivo. Bueno, perdón. Muy bien, muchas gracias, doctor. A usted. Lamentablemente llegamos al final del tiempo disponible. Y como ya hicieron ustedes sus preguntas, y vemos que también hay mucho interés en este tema, seguiremos trayendo, invitando a especialistas para que nos sigan buscando si ese es su interés. ¿Sí? Pues queremos dar las gracias al público asistente y a los que nos han visitado por internet. Y queremos darle al doctor un reconocimiento de parte de la Agencia Espacial, al doctor Carlos Román Parker Galpando, por su valiosa participación como ponente de la conferencia Propulsión de cohetes, pruebas estáticas de motores de combustible sólido, impartida en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana como parte del programa Seminario de Divulgación y la Coordinación General de Formación de Capital Humano en el campo espacial, Ciudad de México, 31 de enero de 2019. Un aplauso para Puedes hablar